Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es García López Francisco Antonio, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Esta video presentación es para la materia de estadística inferencial de la unidad 2, correlación y regresión. La materia es impartida por el docente Morales Ibarra Juan José. Como primer tema de esta unidad tenemos lo que es la correlación. Nos dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X, Y, F. X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor igual que R, mayor igual que R1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquier aquí lo dije mal, es decir, menos 1 menor igual que R, R menor igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación lineal que no sea lineal, El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stapley y Brain Size, Head Size, and Intelligence Scoring and in Monozygotic Twins de Tramo al Neurology, volumen 50, número 5. Pregunta: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bien, aquí ya tenemos lo que son los datos en Minitab. Lo seleccionamos para abrirlo. Vamos a abrir. Bueno, aquí ya están lo que son los datos, son 10 datos de cada uno. Dice que nos está pidiendo, dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Es la primera pregunta. Para calcular esto, nos vamos a ir a esta estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Aquí, como dice, que el valor de R no se ve afectado por la elección de X y Y.
así que podemos intercambiar cualquiera, o sea que no podemos elegir cualquiera de los dos y no va a afectar en nada. Aquí el ejercicio no nos está pidiendo, no nos da qué nivel de significancia utilizar, por lo tanto vamos a usar el que es el más común, que es el nivel de confianza 95%, y creo que es lo mismo el nivel de significancia, que es 0.05. Aquí es en el método, es la correlación de Pearson. Le damos aquí a aceptar. En gráficas aquí no se mueve nada y le damos a aceptar. Aquí nos da una gráfica donde nos muestra todos los valores atípicos. Nos muestra el valor de R, que es de 0.169, y el valor de IC de menos el intervalo de confianza, perdón, que es igual a menos 0.508 a 0.727. Tenemos el tamaño del cerebro, 0.179. El valor de P nos dice, el problema nos dice: hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación DSI. Bueno, la pregunta nos dice que si tenemos la evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación DSI. Aquí no nos da lo que es el valor de P, pero nosotros vamos a sacarlo en opciones. No es en gráficas, en estadísticos, correlaciones y valores P. Estaba en correlaciones e intervalos. Ahora vamos a poner en valores P para que nos dé lo que es el valor P. Ok, aquí puse otro dato que no era. Opciones. Ok, aquí. Es correlación de Pearson. Y le damos a aceptar. Y ahora sí ya nos dio lo que es nuestro valor de P, que es 0.62. El R, en nuestro valor R podemos calcularlo con el valor R también o con el valor P. En este caso lo vamos a calcular con el valor P, ya que nos dice que el valor de R siempre está entre menos 1 y 1. El valor de R que tenemos aquí está muy cerca del 1. Está muy cerca del 1. Por lo tanto, pues ahí podemos definir que existe una correlación más o menos lineal. Bueno, en este caso lo vamos a calcular con el valor P, que el valor P nos dice que es 0.62, perdón. Nuestro nivel de significancia que utilizamos fue del 0.05, lo cual nos dice que si nuestro valor P es mayor, si nuestro valor P es mayor al nivel de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula, que lo que la hipótesis nula plantea, que la hipótesis nula es igual a 0. En este caso pues nos quiere decir que la hipótesis en el ejercicio, la hipótesis nula plantea que hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación DSI. Es lo que la hipótesis nula plantea, que si existe una correlación entre ambas.
conclusión, la hipótesis nula nos plantea que la hipótesis nula es igual a 0, el valor de R es igual a 0, y nuestra hipótesis alterna nos plantea que la hipótesis alterna nos plantea que el valor de R es diferente de 0. En este caso, nuestro valor de P es mucho mayor que nuestro nivel de significancia, por lo tanto no tenemos lo que es la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y en este caso pues aceptar lo que es la hipótesis alterna. Entonces, por lo tanto, pues si no, nos quedamos con la hipótesis nula, que plantea que R es igual a 0. A continuación, bueno, esta es una gráfica. Bueno, entonces aquí, para contestar la pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación? Sí hay evidencia suficiente para concluir que sí existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. La siguiente pregunta que tenemos que responder es: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Bueno, puesto de acuerdo a lo que se vio y respondiendo a la pregunta, pues, y de acuerdo al valor P, pues no se cuenta con la evidencia suficiente para responderle a la pregunta de que si las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, ya que necesitaríamos más muestras, más datos para responder a esa pregunta. A continuación vamos a realizar un ejercicio del calentamiento global. Bueno, esto ya se guarda para no tener muchos abiertos. Nos dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí tenemos lo que son los datos, aquí también ya está el Minitab, igual es de abrirlo. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Esa es nuestra pregunta. Si existe una correlación lineal entre ambas. Aquí tenemos lo que son nuestros datos, nos vamos a estadísticas básicas y nos vamos a correlación. Y como se dijo, pues no sé, cualquiera es aquí vamos a agarrar correlaciones y valores de P, ya que con el valor de P vamos a determinar lo que es la pregunta. Tenemos el valor de R 0.892, nuestro valor de P 0.001, lo cual nos indica, y bueno, aquí tenemos una gráfica donde nos muestra los valores, lo que son los valores. Los valores pues no están muy separados, a comparación de la pasada no están tan separados. Por lo tanto, bueno, de acuerdo a nuestro valor de P, que es de acuerdo a las hipótesis, lo que la hipótesis nula plantea, que la hipótesis nula plantea que el valor de R es igual a 0, y la hipótesis alternativa plantea que el valor de R es diferente de 0, o como tal, de que en la hipótesis nula pues existe una correlación. Por lo tanto, como nuestro valor de P es menor que el nivel de significancia, que es 0.05,
tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. La hipótesis alterna pues nos marca que sí existe una correlación entre la temperatura y la concentración de CO2. Y podemos realizar las gráficas de vamos a hacer unas gráficas para corroborar de que no existe una correlación, perdón, de que sí existe una correlación lineal entre lo que es la temperatura y el dióxido de carbono. Vamos a poner con regresión. Vamos a aceptar la variable x es la temperatura y de y es dióxido por partes por millón. Aquí nos da lo que es el histograma, la gráfica, perdón, donde esta es la recta y aquí se muestran lo que son los valores. Los valores no están tan separados de lo que es el límite, la línea de acuerdo a lo que es el punto, a lo que son las medias. Los valores no están muy separados de lo que es la línea, por lo tanto pues si existe, y de acuerdo al valor P, pues si existe la evidencia. Si tenemos lo que es la evidencia, aceptamos lo que es la hipótesis alterna, donde nos muestra que nos dice que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Bueno, terminamos con este tema. Vamos a pasar al siguiente, que nos dice que es regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionados por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor muestral observado, un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha, que se maneja y observada menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada,
Y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, y observada menos y predicha. Ejemplo, edad y tamaño de la cintura o en hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres, el tamaño de su cintura determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. En base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos lo que son los datos. Le damos a abrir. Bueno, aquí ya tenemos lo que son los datos. Tenemos 40 datos. Les vamos a ir a lo que es estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. En respuesta Y predictor X, aquí vamos a definir lo que es. Dice a continuación se determina la ecuación de regresión, la gráfica ya sea y es una gráfica de residuos, una gráfica de punto X y Y. Y observada y Y predicha. En respuesta de Y vamos a tener lo que es el tamaño de la cintura, y en predictor X la edad del hombre. Va a ser lineal. En gráficas vamos a ponerle 4 en 1 y el nivel de confianza es el 95%, ya que el ejercicio no nos da el nivel de confianza o el nivel de significancia. Le damos a aceptar y aquí ya tenemos lo que son nuestros datos y las gráficas. Bien, aquí tenemos lo que es la ecuación de regresión, que es el tamaño de la cintura en centímetros de hombres es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Tenemos lo que es el resumen del modelo de división estándar de 5.58, R al cuadrado al 71.41%, el R cuadrado ajustado 70.66. Aquí tenemos lo que son los análisis de varianza, regresión, error, y tenemos lo que es nuestro valor P. Nuestro valor P pues es 0.000, mucho menor que nuestro, lo cual cuando nuestro valor P pues nos marca que sí existe una correlación lineal, ya que como es menor que el nivel de significancia de 0.05, no tenemos lo que es la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Perdón, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, que la alternativa nos dice que sí existe una correlación entre estos datos, entre el tamaño entre la edad del hombre y la cintura. Y pues aquí se puede ver que tenemos que los datos están muy pegados a lo que es la línea, por lo tanto pues sí existe una correlación muy fuerte. Aquí tenemos lo que es la ecuación de regresión. Aquí tenemos las otras gráficas, de gráfica de residuos. Aquí se pueden observar que todos los datos están en la línea, tienen una correlación muy fuerte. Tenemos lo que es un histograma, un orden de observación y un valor ajustado. Nuestro problema nos pregunta, dice, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Eso es lo que nos pregunta. Vamos a cerrar esto. Aquí ya lo terminamos.
una calculadora para 20, 40 y 60 años. La ecuación es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Primero es 20. La predicción bueno, nos dice que termina la ecuación de regresión, ya la hicimos. La gráfica de residuos igual, ya la tenemos. La predicción en base, que es lo que estamos haciendo, que la predicción en base a estos datos es cuál será el tamaño de la cintura para un hombre de 20, 40 y 60 años. Para un hombre de 20 años el tamaño de su cintura sería de 72.58. Eso sería para un hombre de 72. Para un hombre de 40 va a ser, su tamaño de la cintura para un hombre de 40 va a ser de 84.67 centímetros. Y para un hombre de 60 el tamaño de la cintura va a ser de 97.194. Entonces, un hombre de 20, 72.42, y un hombre de 40 es 84. Ahí se me olvidó. Bueno, es entre 84. Y para un hombre de 60 pues es 97.194. Okay, para un hombre de 40, ¿cuánto era? Es 84.67. Y para un hombre de 20 es de 72.16. Bueno, eso sería en esto. Y un ejercicio nos dice que a continuación se presentan las edades de 40 mujeres. Aquí vamos a hacer lo que es de mujeres y el tamaño de su cintura. Tenemos que determinar igual lo mismo: la ecuación de residuos, la gráfica de residuos, la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción. Abrimos el archivo Minitab. Vamos a abrir en lo que carga. Bueno, ya cargó. Aquí tenemos lo que es la edad y la cintura en centímetros de mujeres. Vamos a hacer lo que es la regresión. En respuesta es la cintura por en X es la edad de mujeres. Opciones es nivel de confianza 95, 4 en 1. Le damos OK. Aquí tenemos lo que es nuestra ecuación de regresión. Distribución estándar 5.84, R cuadrado 75.35%, R cuadrado 74.70. Tenemos lo que son nuestros valores, nuestros análisis de varianza, un error de 38, nuestro valor P, que sigue siendo menor al nivel de significancia, lo cual tenemos lo que es la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que nos marca, que nos dice que sí existe una correlación lineal entre ambos. Aquí tenemos lo que son nuestros valores. Tenemos un valor atípico que está muy lejos de los valores normales, que es fila 22, edad mujeres 57 y 116. Aquí tenemos lo que es la ecuación de regresión. El archivo nos pide la ecuación de regresión y la gráfica de residuos. Aquí tenemos lo que son las gráficas de residuos. Aquí tenemos lo que son los valores, están todos juntos, el valor ajustado, el orden de observación y un histograma. Ya tenemos lo que es la ecuación de regresión, que aquí está, y el valor
y la ecuación de regresión y la gráfica de residuos. Ahora nos falta hacer la que es la predicción para una mujer de edad de 18, 36 y 54. La ecuación de regresión nos dice que 54.12 más 0.8095 por la edad, que es 18 para la primera mujer, es igual a... ok. El tamaño de la cintura de la mujer cuando tenga, para una mujer de 18 años, es de 68.69. Ahora, para una mujer de 36 años, el tamaño de la cintura va a ser de 83.26. Y para una mujer de 54 años, el tamaño de la cintura va a ser de 97.83. Bien, esos son los valores de regresión. Pasamos al otro tema, que es variación e intervalos de predicción. Variación e intervalos de predicción, perdón. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y predicha es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y testada. La desviación total de XY es la distancia vertical Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación explicada es la distancia vertical Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y testada, Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Aquí tenemos lo que es la desviación, que la desviación total a explicar es Y predicha, que la desviación total, que aquí está muy junto, la desviación total es Y menos Y testada, es la desviación total. La desviación explicada es Y predicha menos Y testada, más, la desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. La desviación total se representa Y menos Y testada, la desviación explicada se representa Y predicha menos Y testada, y la desviación sin explicar se me fue la palabra, lo dije hace rato, se conforma se me fue la palabra, perdón. En la desviación sin explicar se representa Y menos Y predicha. Tenemos un ejemplo, dice: imagina una muestra de datos pareados XY que incluyen los valores específicos de 519, 519, 519. Aquí tenemos el punto. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Supongamos que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha es igual 3 más 2X. 3, Y predicha igual a 3 más 2X. Esta es la ecuación de la recta de regresión. La media de los valores de Y está dada por 9. Por 9. 5, 9. Y testada es igual a 9. La desviación total está entre Y menos Y testada, que es 9.
25, 5,9. Otro ejemplo, uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5y, y igual a 19, 5, 19. El punto 5.13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión y predicha es igual a 3 más 2x, produce y predicha igual a 13. Y testada, predicha, perdón, es 3 más 2x. Pero aquí el x en la 5 en la ecuación de regresión produce que y predicha sea igual a 13, 5,13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y, la forma de predecir el valor de y de cuanto x igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión, o sea, en esta y predicha igual a 3 más 2. En vez de 2x sería 2 por 5. Para obtener y igual a 13 podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicha igual a 13 y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo de desviación sin explicación. Y menos y predicha. La desviación total a partir de y igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y testada igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada a partir de y predicha igual a 9 del punto 5,19 igual a y predicha menos y testada igual a 13 menos 9 igual a 4. Desviación sin explicar a partir de y igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y predicha de igual a 19 menos 13 es igual a 19 menos 13 es igual a 6. Desviación sin explicar es 6. Desviación explicada es 4 y desviación total es 10. Y tenemos lo que es la variación. La variación total es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. La variación total se representa la sumatoria de y menos y testada al cuadrado. Sería igual a la sumatoria de y predicha menos y testada al cuadrado más la representación de la variación sin explicar sería la sumatoria de y menos y predicha al cuadrado. La variación total se representa como la suma de los cuadrados de los valores de las desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicadas y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en y que se explica por la relación lineal entre x y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación en y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Definiciones. El error estándar
de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo: peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galones. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje es la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible carretera. Esos son los datos que tenemos que contestar. Aquí ya tenemos lo que son los datos. Le vamos a abrir. Vamos a cerrar estos, ya que ya los hicimos. Permítame un momento. Ok. Bueno, aquí tenemos lo que son los datos de regresión. Bueno, vamos a contestar lo que es la primera pregunta. Bueno, el primer planteamiento que nos dice que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a estadística y nos vamos a correlación. Aquí elegimos los dos, que es pesos en libras y cantidades de consumo. Como vimos en el primer tema, no afecta el orden. Opciones, se queda así ya que no nos da nada. Y aquí vamos a poner en correlaciones y valores P, ya que queremos el valor P. Le damos a aceptar. Aquí nos da una gráfica. Da nuestro valor R, menos 0.866 y nuestro valor P de 0.00. Nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. El valor del coeficiente. Aquí tenemos lo que es el valor del coeficiente, que es menos 0.866. Puede ser correlaciones e intervalos. Correlación de Pearson. Aquí nos da los intervalos de confianza. Y sí, nuestro coeficiente es de menos 0.866. Por lo tanto, bueno, aquí ya contestamos al primer planteamiento, que es el coeficiente de correlación lineal. Sin embargo, es negativo.
el valor negativo, bueno, el valor de R va de -1 a 1. Entre más cerca estén los valores, ya sea -1 a 1, la correlación es mucho más fuerte. Sin embargo, en la correlación positiva, cuando un valor aumenta, el otro igual. Y en la correlación negativa, cuando un valor aumenta, el otro disminuye. Por lo tanto, aquí cuando el valor de peso en libras aumenta, la ciudad, dice la ciudad, la cantidad de millas por galón va a disminuir, no se va a reducir. Por lo tanto, pues ese es nuestro coeficiente correlacional. Nos dice que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. A la respuesta aquí lo vamos a contestar con el valor de P. El valor de P es 0. Por lo tanto, nuestro valor de P es mucho menor que el nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, tenemos lo que es la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que la hipótesis nula nos marca que el valor de R es igual a 0 o que no existe correlación. Por lo tanto, tenemos lo que es la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa que nos marca que sí existe una correlación entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Nos pide la pregunta 3, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Bien, eso nos vamos a regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a poner en respuestas, vamos a poner bien, es el consumo de combustible en carretera, es la respuesta. Carretera, millas por galón. Ok, creo que en el anterior ejercicio lo tomé mal. Y en los predictores es pesos en libras. El modelo, no quiero hacer nada. Opciones. El nivel de confianza para todos los intervalos del 95%. Validación, gráficas, 4 en 1 y le damos OK. Aquí tenemos lo que son nuestra ecuación de regresión, 50 por 50 menos 0.005869 por peso en libras. Tenemos los coeficientes, la constante, coeficiente 50-50, el coeficiente 2.86 es el valor T, 17.66, nuestro p-value o el p-valor P es 0.000, perdón. El FIP nos dice que es la inflación de la varianza. La inflación de la varianza. El peso libras es 1, lo demás no trae. Tenemos lo que es el resumen de modelos, es el valor de ese 2.19498, R cuadrado 65.02 y el R cuadrado ajustado 63.86, que es el valor que andamos buscando para la respuesta 3, que nos dice qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Esta es nuestra respuesta, 63.02
63.86%. Esa es la respuesta, 63.86%. Bien, vamos a seguir. Tenemos lo que es el R cuadrado predicción, 60.96%. Tenemos lo que son nuestros análisis de varianza, la regresión, presas libras, 2 es nuestro valor P, 0 están por debajo del nivel de significancia, error 30, 144, error puro. Tenemos lo que es ajustes y diagnósticos para observación poco comunes, 24 carretera millas por galón 37, el ajuste 28.524, residuos 8.476 y residuo estándar 3.93 R. Tenemos las gráficas de residuos. Hace rato habíamos dicho que existe la evidencia para aceptar que existe una correlación lineal fuerte entre ambas. Aquí se puede notar, tenemos solo un valor atípico que está muy lejos de los datos normales, que es el residuo 8.47601 y el porcentaje 97.83. Tenemos un histograma, un orden de observación, que aquí está nuestro valor atípico. Aquí se puede observar que está muy por arriba del límite y de donde están los demás datos normales. Aquí también se puede observar, y aquí también se puede observar. Y ok, ya contestamos la pregunta 1, 2, 3 y vamos a la 4. Entonces, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Aquí nos vamos a ir a estadística, regresión y predecir. Aquí es carretera millas por galón, aquí va a ser de 4.000, nos dice. En opciones, el nivel de confianza se queda igual, ya que no, a ver, nos dice, no nos dice el nivel de confianza. Damos a aceptar y aquí tenemos lo que son los datos. Nos da la ecuación de regresión. Los pesos en libras es el valor, es de 4.000. Tenemos el que es el ajuste de predicción, que es de 27. ¿Qué nos está preguntando? Nos está preguntando ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? El valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera es de 27.0275. Ese es el valor. Tenemos un de ajuste de 4.496, un intervalo de confianza de 95% y un intervalo de predicción del 95% del 22 a 31. Bien, ahora vamos a contestar el último planteamiento, que nos dice: para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Y aquí ya lo sacamos. Un intervalo de predicción de 22.4314 a 31.6236 al 95%. Ya tenemos lo que son los datos. Y vamos a continuar con otro ejercicio que nos dice: suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal, si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso, y qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras?
para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción. Aquí tenemos los datos. Vamos a abrir. Aquí tenemos todos los datos. Y vamos a hacer primero el valor del coeficiente correlacional. Correlación menos 1, 1 es en las estaturas y los pesos en libras. Estaturas, pulgadas y los pesos en libras. Peso en libras. Pearson, gráfica, correlaciones y valor pi. Ok, aceptar. Nuestro valor R. Aquí tenemos todo lo que son nuestros datos. Tenemos nuestro valor, nuestro coeficiente de correlación lineal es 0.522. Está pues entre el 0 y el 1. Por lo tanto tenemos un valor P de 0.001, que como nuestro valor R está pues sí cerca del 1, por lo tanto se podría decir que tenemos una correlación lineal. Pero nuestro valor P nos dice que es 0.001, es menor que nuestro nivel de significancia 0.05, por lo tanto tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa nos marca que sí existe una correlación lineal, aunque el valor de R es diferente de 0, y la hipótesis nula nos marca que R es igual a 0, o que no existe correlación. Bien, ya tenemos lo que es el coeficiente de correlación lineal, que es 0.522. Ahora nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? De acuerdo a nuestro valor P, sí existe la evidencia suficiente para la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres y su peso. El 3. ¿Qué porcentaje de variación total del peso en los hombres puede explicar por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Bueno, el porcentaje se saca en regresión y ajustar modelos. En respuestas va a ser el que va saliendo. Hace rato fue el de millas por galón. Aquí va a ser entre la estatura y su peso. Ok, va a ser la estatura y los predictores su peso. Aquí lo único que cambia es las gráficas. Si eran estaturas, entre las estaturas y lo que son todos los valores, la ecuación de regresión, 50
0.58 más 0.0599 por peso libras. Tenemos el coeficiente, el valor T, el valor P, 0.00, 0.001, la inflación de la varianza, 1. Tenemos el resumen del modelo, que aquí es donde vamos a sacar el porcentaje de la variación total del peso en los hombres entre la correlación lineal entre la estatura y el peso. El porcentaje es de 25.36%. Y bueno, aquí tenemos lo que son nuestros análisis de varianza, los datos, más datos de valor P, 0.001, 0.001 son menores que el valor de significancia, por lo tanto se acepta lo que es la hipótesis alterna, que sí existe una correlación. El ajuste de diagnósticos, residuo grande R, X poco común, residuo grande R poco común, residuos grandes son residuos grandes 17, 18 y X es poco común el 16. Tenemos lo que es la gráfica de residuos. Como hace rato se calculó que los valores eran, que sí existía una correlación lineal, aquí se puede mostrar que sí existe, solo que tenemos un valor atípico, sí es el único valor atípico. Aquí se puede notar el valor atípico, aquí también, y pues aquí también sería este de acá. Ok, ya contestamos la pregunta. El planteamiento 3. Ahora nos dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Vamos a calcular, a predecir. El peso en libras es de... Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que mide mejor el peso en libras? Ok, entonces aquí está mal. Y es al revés. Era regresión. Modelo regresión, aquí era pesos y aquí era estaturas. Nuestro valor R sigue siendo 25.36. Los únicos valores que cambian son el valor P tampoco cambia, el coeficiente se cambia, se vuelven negativos. El valor P aquí también cambia, en la constante es mucho mayor, .101. Residuos grandes, el único que cambia el residuo grande es el 16. Aquí se invierten los papeles. Y bueno, vamos a ver si lo estamos haciendo bien para predecir. Si un hombre mide 70 pulgadas de peso en libras, si un hombre mide 70 pulgadas, bien como hace rato. Es regresión.
aquí nos marca, a ver, creo que lo estamos haciendo mal, un ajuste de 62, que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? A ver, aquí vamos a hacer, si un automóvil pesa 4000 libras, estadística, regresión, predecir, ok, sí, lo estamos haciendo mal acá, esto sí está mal, sí estaba bien como lo hicimos hace rato, una disculpa, es estadística, regresión, ajustar modelo de regresión, aquí es peso y aquí es estaturas. Aquí ya lo hemos visto, lo único que cambia es aquí se invierten y aquí se convierte en negativo. Ahora vamos a hacer la predicción de la estatura de 70 pulgadas en peso en libras. El ajuste es de 100. ¿Cuál es el valor que predice mejor el consumo de perdón, ahí está, no está. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Es 180.131. Y tenemos lo que es el intervalo de confianza y el intervalo de predicción, que es lo que el siguiente planteamiento nos dice, que para un hombre que mide 70 pulgadas identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% de predicción para el peso en libras, que aquí ya lo tenemos, que es el intervalo de predicción del 95%, 133.307 a 226.926. Bien, continuamos con el otro tema, que es regresión múltiple, que nos dice las definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 a x. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha igual a b0 más b1 por x1 más b2 por x2 más b hasta el bk por xk. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R cuadrado. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P es de 0.000, es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales.
El valor de 0, 0 resulta de una prueba de la hipótesis nula que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que el menos 1 de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P, selecciona una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Aquí tenemos lo que es un ejemplo que nos dice rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galones sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Tenemos que determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera a la mejor ecuación de regresión? Bien, ya abrimos los datos. Dice que tenemos, aquí es regresión múltiple, aquí tenemos que hacer múltiples variables, tenemos que en regresión nos vamos a ir a regresión en respuesta vamos a poner que nos puso respuesta el combustible en carretera en millas por galón, combustible en carretera en millas por galón, y en predictores vamos a poner peso, longitud, frenado, peso, longitud, frenado, cilindraje y desplazamiento. Le damos a aceptar y aquí nos da todos los valores de desplazamiento. La respuesta es carretera, millas por galón, R cuadrada ajustada, R cuadrado predictor y de malo. Ok. Bueno, vamos a hacer, ya tenemos los datos, está mal. Vamos a terminar la ecuación de regresión. Vamos a esa regresión, ajustes de modelo de regresión. Las respuestas es carretera, millas por galón, y los predictores son peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Todo lo se va a quedar igual, la gráfica se va a hacer 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí tenemos lo que es nuestra ecuación de regresión, que es lo que nos está pidiendo. Sin embargo, nos dice determine la mejor ecuación de regresión. Aquí nos da una ecuación de regresión, sin embargo, no es la mejor. Esto de acuerdo a lo que se vio, que va a ir en base al valor P, que
va a ir en base al valor P. Ahorita vamos a ver, aquí tenemos los coeficientes, que aquí tenemos los que son los valores P, que estos son los que van a determinar si esta es la mejor ecuación de regresión. Eso y el R cuadrado ajustado, que el R cuadrado ajustado está al 60.62%. El valor P de peso en libras 0.037 es menor que el nivel de significancia. La longitud en pulgadas está muy arriba. El frenado también son los más, cilindros también son los que están por encima del valor del nivel de significancia. Tenemos lo que son los análisis de varianzas, el valor F, y aquí también tenemos los mismos valores P, errores, falta de ajustes, error puros, ajustes diagnósticos para observaciones poco comunes. Tenemos un valor atípico, el 24, que aquí lo vamos a poner en las gráficas de residuos, que aquí tenemos un valor atípico, aquí está, se puede observar y aquí se puede observar. Ok, para terminar la ecuación de regresión vamos a eliminar los valores más grandes del valor P, que es longitud en pulgadas y frenado de pies. Regresión. Vamos a eliminar esto. Bueno, vamos a peso en libras, cilindros, desplazamiento. Longitudes y frenados lo quitamos, le damos a aceptar. Y aquí tenemos los mismos datos. Ya tenemos lo que es nuestra ecuación de regresión y tenemos un valor P, que al quitar esos, nuestro cilindro de valor P bajó. No estaba en 0.72, ahorita está en 6.69. El R cuadrado ajustado subió a 63.35. El R cuadrado predicho 59.47. Valor atípico que tenemos. Ya no podemos quitar otra variable, ya que es regresión múltiple y no lineal. Por lo tanto, esta sería nuestra mejor ecuación de regresión. Por lo tanto, pues ya la tenemos. Ahora nos dice cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 190. Bueno, lo que es la longitud y el frenado, pues ya las quitamos, ya no están dentro de nuestras variables. Por lo tanto va a ser ahora de 6 cilindros y 3.5 de desplazamientos. Vamos a determinar el rendimiento. Vamos a estadística, regresión y predecir. Peso en libras de 4.000, cilindro de cuánto dijo, 4.000, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Le damos a aceptar y listo, aquí tenemos nuestros datos. En libras 4, 6 y 3.5, lo que son sus valores. Tenemos lo que es el ajuste de 27.3237 por 37, el ajuste 0.6211, el intervalo de confianza al 95% y el intervalo de predicción. El intervalo de confianza al 95% nos dice que el intervalo de confianza son las medias de las diferentes muestras, es decir, si tenemos 1000 muestras, el 95% de las medias de esas muestras van a caer en este intervalo de confianza, y el de predicción no es de las medias. En cualquiera de las muestras que se haga
haga una predicción, va a caer entre estos, el 95% de veces va a caer entre este rango de intervalo. Bueno, aquí ya tenemos los datos del punto 2 y ahora nos dice qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Bueno, aquí vamos a regresión y optimizador de respuesta. La característica, vamos a maximizar opciones. El único que vamos a restringir es el cilindro, ya que no tenemos carros de mayor o menor mayor cilindraje, y le damos a aceptar y aquí nos dio máximo inferior 25, objetivo 38, rangos 2595, 4415, el peso en libras, el cilindro C6 se quedó congelado, desplazamiento, capacidad de volumen 1.8, 5.7, la solución, el peso en libras 2595, cilindro de carro de 6 cilindros, un desplazamiento de capacidad del 1.8 y la carretera de millas por galón 35.70 de fiabilidad compuesta. Esta es la respuesta a esta pregunta: ¿qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible? Tendría que tener estas características: 2595 de peso, cilindraje de 6 y desplazamiento de 1.8. Aquí tenemos la gráfica. De hecho, aquí se pueden jugar con los datos. Bajar el carro a cilindra de 4, el máximo de 35.92. millas por galón, bajó muy poquito, y 0.78. El peso sigue siendo igual y se desplaza a 1.8, no cambia mucho. Por lo tanto, esa sería la respuesta y ese sería este ejercicio. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio que nos dice: ejercicio colesterol, miligramos de nombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta. Utilizar las siguientes variables de predicción: edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Vamos a determinar lo mismo que en la parte, en el ejercicio anterior. Vamos a estadística, regresión. La respuesta va a ser colesterol, y los predictores van a ser edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Edad, estatura, peso y IMC. Son 4
Ok, aquí ya tenemos lo que es nuestra cuestión de regresión. Sin embargo, no podemos saber la mejor, no podemos saber si es la mejor hasta seguir con nuestros datos. Bueno, el valor P significativo es el de la edad. El de la estatura no se pasa por muchos, 0.1.115, 0.063 igual no se pasa por mucho. El IMC es el más alto. El R cuadrado ajustado es 66.75. Tenemos valores atípicos. Gráfica de residuos, tenemos 1, son 4, 2, bueno, estos 4 son los más alejados, son nuestros valores atípicos, 1, 2, 3, 4, son nuestros valores atípicos. Vamos a quitar el tamaño de la cintura para una mejor ecuación de regresión. 67.33 y en esta nos quedaba que era 66.60. Nos podemos quedar con la otra ya que pues no afecta mucho. Por lo tanto, esta sería la ecuación de regresión. No es muy diferente el porcentaje de 1%. Por lo tanto, vamos a ¿cuál sería la cantidad de colesterol predicha regresión? Tenemos que hacerlo nuevamente. Estadística, regresión, ajustar, modelo, regresión, predecir, edad, cuarenta, 70, 40, 70, 175, 40, 70, 175 libras y 95 centímetros. La cantidad de colesterol para él sería menos 32.8902. Un punto muy poco común en relación con los niveles de predictor utilizados para ajustar el modelo. Ok, nos marca un punto muy poco común de acuerdo a nuestros datos. El intervalo de confianza del 95% de menos 1517.33 a 1451. El intervalo de confianza para las medias. El intervalo de predicción del 95% es del menos 1557 a 1491. Esta sería la respuesta para esta pregunta 2. Ahora nos dice qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos y cuál es su nivel significado en la mejor ecuación de regresión. Vamos a maximizar estadística, regresión, optimizador de respuesta. Vamos a maximizar opciones. Vamos así y le damos a aceptar. La solución para la última pregunta es: la edad
de 63 años, la estatura sería de 61.3, su peso en libras sería de 237.1 y su tamaño de la cintura de 19.6. Esa sería la respuesta a la pregunta. Tenemos la predicción de respuesta múltiple. Colesterol sería de 1091, el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Y aquí tenemos el gráfico de 63 años, 76 de altura, 237 libras, peso, y 19, tamaño de la cintura.